En un callejón estrecho de Sevilla, donde el eco de las campanas de la Giralda aún resonaba, Elena corría bajo la lluvia, con el corazón roto y una maleta rota en la mano. A sus 18 años, la vida que conocía se había desmoronado en una sola noche. Sus padres, con lágrimas y gritos, la habían echado de casa al descubrir su amor por otra mujer. «No eres nuestra hija», había gritado su padre, mientras su madre, inmóvil, dejaba que el silencio cortara más profundo que cualquier palabra. Elena tropezó en los adoquines resbaladizos, el agua empapando su ropa y mezclándose con sus lágrimas. No tenía a dónde ir, pero sabía que no podía volver. La ciudad, con sus naranjos y sus sombras, parecía burlarse de su dolor, pero también le susurraba una promesa: sobreviviría. 20 años después, Elena, ahora de 38 años, vivía en un pequeño apartamento en el barrio de Triana. Había construido una vida desde cero, con cicatrices que contaban historias de lucha y amor. Era profesora de literatura en una escuela secundaria, conocida por su pasión al enseñar a Lorca y su habilidad para conectar con los estudiantes más rebeldes. Pero en su interior, el vacío de su familia perdida nunca se llenó. Cada noche, al cerrar la puerta, miraba una foto vieja de sus padres, preguntándose si alguna vez entenderían quién era ella realmente. En ese mismo barrio, Sofía, de 35 años, regentaba una pequeña librería que olía a papel antiguo y café recién hecho. Había llegado a Sevilla desde Cádiz, huyendo de una familia que, aunque no la había expulsado, nunca aceptó del todo su identidad. Sofía era un torbellino de energía, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, pero sus ojos guardaban una melancolía que solo los más cercanos podían ver. Conoció a Elena en un recital de poesía, donde sus miradas se cruzaron mientras recitaban versos de Gloria Fuertes. Fue como si el universo por un instante hubiera detenido el tiempo. La conexión entre ambas fue inmediata, pero no exenta de temores. Elena, marcada por el rechazo de sus padres, temía abrir su corazón de nuevo. Sofía, en cambio, cargaba con el peso de haber escondido su verdad durante años para evitar conflictos. Juntas comenzaron a construir algo frágil pero hermoso, una relación llena de risas, paseos por el río Guadalquivir y noches hablando hasta el amanecer. Sin embargo, el pasado de Elena seguía siendo una sombra que acechaba en cada rincón. Una tarde, mientras Sofía organizaba una lectura en la librería, Elena recibió una carta inesperada. El sobre, con una caligrafía temblorosa, llevaba el nombre de sus padres, Antonio y Carmen. Sus manos temblaron al abrirlo. La carta era breve pero devastadora: «Elena, no sabemos si nos leerás, pero queremos verte. Lo sentimos. Por favor, déjanos explicarte». Al final, una dirección en un pueblo cercano, Carmona, y una súplica: «Ven, hija». Elena dejó caer la carta, su respiración entrecortada. Sofía, al verla, corrió a su lado. «¿Qué pasa, amor?», preguntó, tomando su mano. Elena no pudo responder, las palabras se ahogaban en un torbellino de emociones. «¿Perdón? ¿Después de 20 años de silencio?». La rabia, el dolor y una chispa de esperanza se mezclaban en su pecho, amenazando con romperla. Esa noche, en el silencio de su apartamento, Elena y Sofía hablaron durante horas. Sofía, con su calma habitual, le dijo: «No tienes que decidir ahora, pero sea lo que sea, estaré contigo». Elena la miró agradecida, pero incapaz de ignorar la pregunta que la atormentaba: ¿podría enfrentarse a sus padres sin desmoronarse? A la mañana siguiente, Elena decidió ir a Carmona. No sabía si estaba lista para perdonar, pero necesitaba respuestas. Sofía insistió en acompañarla, y juntas emprendieron el viaje en un viejo coche que olía a cuero gastado y sueños rotos. El camino estaba lleno de silencio, interrumpido solo por el roce de sus manos y las canciones de Rosalía que sonaban suavemente en la radio. Al llegar a Carmona, el pueblo parecía detenido en el tiempo, con sus casas blancas y sus calles empedradas. La casa de los padres de Elena era modesta, con una puerta de madera que crujió al abrirse. Antonio y Carmen, ahora mayores con arrugas que contaban años de remordimiento, estaban allí, esperando. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verla, pero Elena mantuvo la distancia, su cuerpo tenso como un arco. «¿Por qué ahora?», preguntó Elena, su voz temblando de furia contenida.
Antonio bajó la mirada, incapaz de sostener la de su hija. Carmen, con un hilo de voz, respondió: cometimos un error, Elena. No sabíamos cómo entenderte entonces. Pero no pasa un día sin que pensemos en ti. Sofía a su lado apretó su mano, dándole fuerza. Elena sintió el peso de 20 años de dolor, pero también una chispa de algo nuevo, la posibilidad de sanar. No sabía si podría perdonar, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía el poder de elegir su propio camino. El aire en la casa de Carmona era denso, cargado de recuerdos y palabras no dichas. Elena permanecía de pie frente a sus padres, con Sofía a su lado como un ancla en medio de la tormenta. Los ojos de Antonio, enrojecidos por el tiempo y el arrepentimiento, evitaban los de su hija, mientras Carmen retorcía un pañuelo entre sus manos, buscando las palabras que pudieran cerrar una herida abierta durante 2 décadas. No es tan fácil, dijo Elena, rompiendo el silencio. Su voz era afilada, pero temblaba con la vulnerabilidad de una niña que aún buscaba el amor de sus padres. ¿Creen que una carta y unas lágrimas borran todo? ¿El dolor de dormir en la calle, de sentir que no valía nada para ustedes? Carmen dio un paso hacia ella, pero Elena retrocedió instintivamente. No queríamos hacerte daño, susurró Carmen. Éramos otros entonces, atrapados en nuestras creencias, en lo que nos enseñaron. Pero no hay excusa. Antonio finalmente levantó la mirada. Fu. System, no he recibido más instrucciones, pero supongo que quieres que continúe la historia de manera coherente y manteniendo el tono emocional, dramático y con valores humanos, siguiendo el contexto cultural español y el tema LGBT femenino. Aquí va la continuación. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Las palabras de su padre, aunque temblorosas, resonaron como un eco del pasado, pero ahora cargadas de un dolor que no esperaba. No hay excusa, repitió ella, su voz quebrándose. ¿Y qué hay de los años que pasé sola, pensando que mi propia sangre me odiaba? ¿Qué hay de eso? Sofía, que había permanecido en silencio, le apretó la mano con más fuerza, un recordatorio callado de que no estaba sola. Antonio se levantó lentamente como si el peso de los años lo aplastara. No sabíamos cómo manejar lo que sentíamos, dijo. La iglesia, el pueblo, todos nos decían que estabas equivocada. Y nosotros les creímos. Carmen se acercó a una mesa donde descansaba una caja de madera. La abrió con manos temblorosas y sacó un cuaderno viejo con las páginas amarillentas. Esto es tuyo, dijo, extendiéndoselo a Elena. Era su diario de adolescencia, lleno de poemas y dibujos que había dejado atrás. Nunca lo tiramos. Lo guardamos porque sabíamos que algún día querríamos devolvértelo. Elena tomó el cuaderno, sus dedos rozando las páginas que contenían los sueños de una joven que ya no existía. Las lágrimas que había jurado no derramar, se deslizaron por sus mejillas. ¿Por qué ahora?, preguntó de nuevo, su voz más suave, pero cargada de una tristeza que parecía infinita. Fuimos a una charla en la iglesia, confesó Carmen. Una mujer habló sobre su hija, sobre cómo la perdió por no aceptar su amor. Fue como mirarnos en un espejo. Nos dimos cuenta de que te habíamos perdido, Elena, y no podíamos seguir viviendo con eso. Sofía, que hasta ese momento había sido un apoyo silencioso, habló por primera vez. Elena no está obligada a perdonarlos. Pero merecen saber que ella ha construido una vida hermosa, a pesar de todo. Y yo estoy orgullosa de ser parte de ella. Sus palabras, firmes pero llenas de amor, hicieron que Elena la mirara con gratitud. El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez era diferente, menos opresivo. Elena respiró hondo, tratando de ordenar sus emociones. Necesito tiempo, dijo finalmente. No sé si puedo volver a confiar en ustedes. Pero gracias por intentarlo. Antonio y Carmen asintieron, con lágrimas en los ojos. Estaremos aquí, dijo Antonio. Cuando estés lista. El viaje de regreso a Sevilla fue silencioso, pero no tenso. Sofía conducía lanzando miradas de reojo a Elena, quien sostenía el cuaderno en su regazo. No tienes que decidir nada ahora, dijo Sofía,
rompiendo el silencio. Pero quiero que sepas que estoy contigo pase lo que pase. Elena sonrió débilmente, su mano buscando la de Sofía. Lo sé. Y eso es más de lo que nunca pensé que tendría. De vuelta en Triana, la vida continuó. Elena volvió a sus clases, a sus estudiantes, a las noches de poesía con Sofía. Pero el cuaderno de su adolescencia se convirtió en un recordatorio constante de lo que había perdido y de lo que aún podía recuperar. Una noche, mientras leía uno de sus viejos poemas, decidió escribir una carta a sus padres. No era un perdón, todavía no, pero era un paso. Queridos papá y mamá, comenzó, su pluma temblando sobre el papel. No sé si alguna vez entenderán lo que significó para mí ser rechazada. Pero quiero intentar hablar. Quiero que conozcan a Sofía, a la mujer que amo. Semanas después, Elena y Sofía invitaron a Antonio y Carmen a la librería de Sofía para una pequeña reunión. Fue incómodo al principio, con silencios llenos de nerviosismo. Pero cuando Sofía comenzó a hablar de los libros que amaba, Carmen se animó compartiendo su amor por las novelas de Almudena Grandes. Antonio, más reservado, escuchaba con atención, y por primera vez, Elena vio en él un destello de orgullo. El camino hacia la reconciliación sería largo, pero en ese momento, bajo las luces cálidas de la librería, Elena sintió que algo roto comenzaba a sanar. No era perfecto, no era fácil, pero era un comienzo. La librería de Sofía se convirtió en un refugio para Elena, un lugar donde el aroma del café y los libros viejos aliviaba el peso de sus recuerdos. Aquella reunión con sus padres había sido un paso, pero las heridas de 20 años no sanaban en una sola noche. Elena se encontraba a menudo mirando por la ventana, perdida en pensamientos sobre el pasado, mientras Sofía, con su paciencia infinita, le daba espacio para procesar. Una tarde, mientras organizaban una lectura de poesía queer en la librería, una estudiante de Elena, Lucía, de 16 años, se acercó tímidamente. «Señor, ¿puedo hablar contigo?», preguntó. Elena asintió y la joven confesó que había salido del armario con su familia y que su madre no lo había tomado bien. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, no solo por la empatía, sino porque revivió su propia historia. «No estás sola, Lucía», le dijo tomándola de las manos. «Sé lo que es sentir que tu familia no te entiende. Pero te prometo que encontrarás personas que te amarán por quien eres». Sofía, escuchaba desde el mostrador, se acercó y añadió, «¿Sabes? A veces, la familia que eliges es la que te sostiene». Esa noche Elena y Sofía hablaron sobre el impacto que podían tener en las nuevas generaciones. Decidieron organizar talleres en la librería para jóvenes LGBT, un espacio seguro donde pudieran compartir sus historias. La primera sesión fue un éxito, con adolescentes y jóvenes adultos que llegaron con miedo, pero se fueron con una chispa de esperanza. Elena sintió que al ayudar a otros, estaba sanando una parte de sí misma. Mientras tanto, las cartas con sus padres continuaron. Carmen le escribió sobre los pequeños detalles de su vida en Carmona, como si intentara recuperar el tiempo perdido. Antonio, más reservado, enviaba mensajes cortos pero sinceros. Elena respondía con cautela, pero cada carta era un ladrillo más en el puente que intentaban construir. Un día, Sofía propuso algo inesperado: ¿y si los invitamos a pasar un fin de semana en Sevilla? Podríamos llevarlos al Alcázar, caminar por el río, mostrarles quiénes somos ahora. Elena dudó, pero la idea de compartir su mundo con sus padres, aunque fuera un pequeño paso, comenzó a tomar forma en su corazón. El fin de semana llegó y con él una mezcla de nervios y expectativas. Antonio y Carmen llegaron a Triana, visiblemente emocionados. Pasearon por el Alcázar, donde Carmen se maravilló con los jardines, y Antonio, tímidamente, hizo preguntas sobre la vida de Elena como profesora. Durante la cena en un pequeño restaurante junto al río, Sofía contó historias de su infancia en Cádiz, haciendo reír a todos, incluso a Antonio, que rara vez sonreía. Pero no todo fue perfecto. En un momento Carmen hizo un comentario sobre lo difícil que debe ser su relación, y Elena sintió que el aire se volvía pesado. «No es difícil amarla», respondió con calma, tomando la mano de Sofía. «Lo difícil fue perder a mi familia.
El silencio que siguió fue incómodo, pero Carmen asintió con lágrimas en los ojos. Tienes razón. Y lo siento, hija. Esa noche, de vuelta en el apartamento, Elena se derrumbó en los brazos de Sofía. No sé si puedo perdonarlos del todo, confesó. Sofía la abrazó con fuerza. No tienes que hacerlo ahora. Pero estás dando pasos enormes, y estoy tan orgullosa de ti. A medida que los días pasaban, Elena comenzó a sentir que el peso de su pasado se aligeraba. No era un final feliz perfecto, pero era real. Y en ese realismo encontró una fuerza que no sabía que tenía, la capacidad de construir un futuro sin olvidar su pasado. El sol de Sevilla brillaba con fuerza, iluminando las calles de Triana mientras Elena y Sofía preparaban la librería para un nuevo taller. Habían pasado meses desde el fin de semana con los padres de Elena, y aunque las cosas no eran perfectas, algo había cambiado. Las cartas se habían vuelto más frecuentes y las conversaciones, aunque todavía frágiles, comenzaban a sentirse menos como un campo minado. Una mañana, mientras Elena corregía exámenes, recibió una llamada de Carmen. Hija, ¿podríamos venir a verte otra vez? Queremos hablar y conocer más a Sofía. La voz de su madre temblaba, pero había una sinceridad que Elena no podía ignorar. Está bien, respondió, sorprendida por su propia calma. Venid el próximo fin de semana. Sofía, al enterarse, sonrió con picardía. ¿Sabes? Creo que deberíamos llevarlos a un tablao flamenco. Algo bien sevillano para que vean lo que nos apasiona. Elena rió imaginando a su padre, siempre tan serio, frente a un espectáculo de baile y cante jondo. Pero la idea le emocionó, era una forma de compartir su mundo, su cultura, su amor. El fin de semana llegó y con él Antonio y Carmen. La visita al tablao fue un éxito inesperado. Carmen se emocionó con la intensidad del cante y Antonio, aunque reservado, aplaudió con entusiasmo al final. Durante la cena hablaron de cosas simples, la comida, el clima, los recuerdos de la infancia de Elena. Pero también hablaron de lo difícil. No éramos los mejores padres, admitió Antonio mirando su plato. Pero queremos ser mejores ahora. Elena sintió un nudo en la garganta. No sé si puedo borrar el pasado, dijo, su voz suave pero firme. Pero quiero intentarlo. Por mí, por Sofía, por nosotros. Sofía apretó su mano bajo la mesa, y en ese momento, Elena sintió que el amor que compartían era más fuerte que cualquier herida. Los talleres en la librería continuaron creciendo. Jóvenes de toda Sevilla acudían, compartiendo historias de rechazo, amor y esperanza. Una noche una chica llamada Marta confesó que tenía miedo de contarle a su familia que era lesbiana. Elena y Sofía la escucharon, compartiendo sus propias experiencias. El miedo es real, dijo Elena. Pero también lo es la posibilidad de encontrar tu lugar en el mundo. Marta se fue con una sonrisa tímida, y Elena se dio cuenta de que al ayudar a otros, estaba encontrando su propia paz. Las noches con Sofía se volvieron más ligeras, llenas de planes para el futuro, un viaje a Granada, una nueva estantería para la librería, tal vez un gato. Una carta llegó poco después, esta vez de Antonio. Era corta pero poderosa. Hija, estoy leyendo a Lorca por primera vez. Creo que ahora entiendo por qué te gusta tanto. Elena sonrió sintiendo que, poco a poco, su padre estaba tratando de conocerla. Respondió con una nota, invitándolos a un recital de poesía que organizarían en la librería. El día del recital, la librería estaba llena. Antonio y Carmen llegaron, algo nerviosos, pero se sentaron en primera fila. Elena recitó un poema que había escrito sobre el amor y la pérdida, y cuando terminó, vio a su madre llorando en silencio. Después Carmen la abrazó susurrando, «Eres tan valiente, hija». El camino no era perfecto, pero cada paso era un acto de amor. Elena, sosteniendo la mano de Sofía, sabía que el perdón no era un destino, sino un viaje. Y estaba lista para seguir caminando. El aroma de los naranjos flotaba en el aire de Sevilla mientras Elena y Sofía paseaban por el parque de María Luisa, planeando el próximo taller para jóvenes LGBT.
La librería se había convertido en un faro de esperanza para muchos, y Elena sentía que su vida, aunque marcada por el dolor, había encontrado un propósito. Sin embargo, el pasado aún la perseguía en los momentos de silencio, cuando las dudas sobre sus padres regresaban como sombras. Una tarde, mientras organizaban libros, Sofía recibió una llamada. Era Carmen, con una voz nerviosa pero decidida. «Elena, ¿podríamos pasar por el apartamento esta noche? Queremos hablar de algo importante». Elena sintió un nudo en el estómago pero asintió. Sofía, siempre su apoyo, le dio un beso en la frente. «Estaré contigo, amor. Siempre». Cuando Antonio y Carmen llegaron, traían una caja pequeña. Sentados en el modesto salón de Elena, Carmen abrió la caja y sacó una foto familiar de cuando Elena era niña, sonriendo junto a sus padres en la playa de Cádiz. «Nunca debimos dejarte ir», dijo Carmen con lágrimas en los ojos. «Queremos que sepas que estamos yendo a terapia. Queremos entender, aprender, ser mejores». Elena sintió una mezcla de emociones, rabia, tristeza, pero también una chispa de esperanza. «No puedo cambiar lo que pasó», dijo, su voz temblorosa. «Pero estoy cansada de cargar con tanto dolor. Quiero intentarlo, pero irá despacio». Antonio, con los ojos brillosos, asintió. «Eso es más de lo que merecemos». «Gracias, hija». Esa noche, después de que sus padres se fueran, Elena y Sofía hablaron hasta la madrugada. Sofía compartió su propia historia, cómo su familia en Cádiz aún mantenía las distancias, pero cómo había encontrado una familia en Elena y en la comunidad que estaban construyendo. «Tú me enseñaste que el amor es más fuerte que el rechazo», dijo Sofía, abrazándola. Los talleres en la librería continuaron, y cada historia compartida por los jóvenes fortalecía a Elena. Una chica, Ana, habló sobre cómo su hermano la apoyó cuando sus padres no lo hicieron, y Elena pensó en sus propios pasos hacia la reconciliación. Decidió invitar a sus padres a una cena en casa, algo pequeño, pero significativo. La cena fue un momento de conexión tentativa. Antonio trajo un vino de su pueblo y Carmen preparó una tortilla de patatas como en los viejos tiempos. Hablaron de cosas simples, pero también de cosas difíciles. «No entendíamos tu mundo», admitió Antonio. «Pero estamos leyendo, hablando con otros padres. Queremos ser parte de tu vida, si nos dejas». Elena sintió que algo se liberaba en su pecho. No era el perdón total, pero era un comienzo. Sofía, con su calidez habitual, contó una anécdota divertida sobre un cliente en la librería, aligerando el ambiente. Por primera vez, Elena vio a sus padres reír juntos, y aunque el camino era largo, sintió que podían avanzar. Días después, Elena escribió un poema nuevo, sobre el amor que persiste a pesar del dolor. Lo leyó en la librería, con Sofía y sus padres en la audiencia. Cuando terminó, Antonio se acercó y con voz baja, dijo: «Estoy orgulloso de ti». Por primera vez en 20 años, Elena sintió que esas palabras eran sinceras. El río Guadalquivir reflejaba las luces de Sevilla mientras Elena y Sofía caminaban de la mano, hablando sobre el futuro. La librería se había convertido en un espacio sagrado, no solo para ellas, sino para una comunidad que crecía cada día. Pero el corazón de Elena aún luchaba con las sombras del pasado, incluso cuando los encuentros con sus padres comenzaban a sentirse más naturales. Una mañana, mientras preparaba una clase sobre poesía contemporánea, Elena recibió un mensaje de texto de Carmen: «Hija, ¿podemos invitaros a Carmona este fin de semana? Queremos cocinar para vosotras». La idea de volver a la casa de su infancia la llenó de ansiedad, pero también de curiosidad. Sofía, al verla dudar, le dijo: «No tienes que hacerlo sola. Vamos juntas». El sábado, llegaron a Carmona. La casa seguía igual, con sus paredes blancas y el olor a jazmín en el patio. Carmen las recibió con un abrazo cálido, y Antonio, más relajado que nunca, las invitó a sentarse. Habían preparado una paella, y aunque no era perfecta, el gesto era un intento de construir puentes. Durante la comida hablaron de recuerdos, de los cambios en el pueblo, y, tímidamente, del pasado. «Cometimos un error terrible», dijo Carmen con la voz quebrada. «No sabíamos cómo lidiar con nuestra ignorancia.
Pero queremos aprender, Elena. Antonio añadió, hemos estado yendo a un grupo de apoyo para padres. Nos está ayudando a entender. Elena sintió un nudo en el estómago, pero también una extraña calma. Gracias por intentarlo, dijo. Eso significa algo. De vuelta en Sevilla, Elena y Sofía organizaron un evento especial en la librería, una noche de micrófono abierto para historias LGBT. Los jóvenes compartieron sus experiencias, y Elena sintió que su propia historia resonaba en cada palabra. Una chica, Clara, habló sobre cómo su pareja le dio la fuerza para enfrentar el rechazo familiar, y Elena miró a Sofía, agradecida por su amor inquebrantable. Días después, Elena decidió invitar a sus padres a un paseo por la Plaza de España. Fue un día soleado, y mientras caminaban, Carmen se atrevió a preguntar sobre su relación con Sofía. Es lo mejor que me ha pasado, respondió Elena con una sonrisa. Sofía, con su humor característico, añadió, y yo estoy loca por ella, así que tendrán que acostumbrarse. La risa de Antonio fue un sonido nuevo, uno que Elena guardó en su corazón. Esa noche Elena escribió una carta larga a sus padres, contándoles sobre sus sueños, sus miedos, y su amor por Sofía. No era el perdón final, pero era una puerta abierta. La envió con manos temblorosas, sabiendo que cada palabra era un paso hacia la sanación. El taller siguiente fue especial. Elena compartió su historia por primera vez frente a los jóvenes, hablando del rechazo, del amor y de la esperanza. Cuando terminó, Sofía la abrazó frente a todos, y los aplausos llenaron la librería. Sus padres, que habían asistido en silencio, se acercaron al final. Estamos aprendiendo, dijo Carmen. Y te amamos. Elena sabía que el camino aún era largo, pero por primera vez sintió que podía recorrerlo. El verano en Sevilla traía un calor sofocante, pero en la librería de Sofía, el ambiente era fresco, lleno de risas y conversaciones. Elena y Sofía habían transformado el lugar en un hogar para muchos, un espacio donde las historias de amor y lucha encontraban eco. Los encuentros con los padres de Elena se habían vuelto más frecuentes, y aunque el dolor del pasado no desaparecía, cada reunión era un paso hacia la reconciliación. Una tarde, mientras organizaban un festival de poesía queer, Antonio llamó. Elena, queremos invitaros a una celebración en Carmona. Es nuestro aniversario de bodas y queremos que estéis allí. Elena sintió una mezcla de emociones, pero la voz cálida de Sofía la tranquilizó. Vamos a ir, amor. Será un momento especial. El día de la celebración, Carmona estaba llena de vida, con música y flores adornando las calles. La casa de Antonio y Carmen estaba decorada con luces y mesas llenas de comida casera. Amigos y vecinos llenaban el patio, y por primera vez, Elena sintió que no era una extraña en su propio hogar. Carmen la tomó de la mano y le dijo, gracias por estar aquí. Sé que no ha sido fácil. Elena asintió, incapaz de hablar, pero apretó la mano de su madre. Durante la fiesta, Sofía bailó un sevillanas con Elena, haciendo reír a todos con su energía contagiosa. Antonio tímidamente se unió al brindis, levantando su copa por la familia, la de sangre y la que elegimos. Las palabras tocaron el corazón de Elena, y por primera vez, sintió que podía empezar a confiar. De vuelta en Sevilla, la librería continuó siendo un refugio. Los talleres crecieron, y las historias de los jóvenes inspiraban a Elena a seguir adelante. Una noche una chica llamada Inés compartió cómo su pareja la ayudó a superar el rechazo de su familia. Elena, con lágrimas en los ojos, miró a Sofía y supo que su amor era su mayor fortaleza. Un día, Elena recibió una carta de sus padres, acompañada de un libro de poesía de Gloria Fuertes. Pensamos que te gustaría, escribió Carmen. Estamos orgullosos de ti. Elena lloró, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Respondió con una invitación a un recital en la librería, donde leyó un poema dedicado a Sofía, a sus padres y a la comunidad que habían construido. El recital fue un momento de catarsis. Los jóvenes aplaudieron, los padres de Elena la abrazaron, y Sofía, con lágrimas en los ojos, le susurró, «Eres mi hogar». El perdón no era total, pero Elena sabía que el amor, en todas sus formas, era más fuerte que el dolor.
El final no fue un cuento de hadas, pero fue real. Elena y Sofía siguieron adelante construyendo una vida juntas, mientras los lazos con Antonio y Carmen se fortalecían lentamente. En la librería, en las calles de Sevilla, en cada abrazo y cada risa, Elena encontró la paz que tanto había buscado. Y en ese viaje, descubrió que el amor siempre encuentra un camino.